Sectores ligados a la empresa privada en Honduras estarían preparando una conspiración contra el presidente de la nación. Así lo denunció el propio mandatario Porfirio Lobo, quien sostuvo que en el país existen grupos que quieren repetir la misma situación del año 2009, en el que fue depuesto del poder el entonces Manuel Zelaya, mandatario de ese tiempo. Lobo señaló que uno de los directores sería el propietario de la empresa que imprime los diarios de mayor circulación en territorio hondureño. Denuncia del presidente de Honduras, Porfirio Lobo. El mandatario aseguró que sectores ligados a la empresa privada del país conspiran en su contra y que planean repetir una crisis como la que en 2009 depuso a Manuel Zelaya del gobierno. Hay una conspiración en marcha. Que no piensen que no sé que se están reuniendo, con quiénes se están reuniendo. Lo que están haciendo es peligroso para la nación. Estos ciudadanos no aprenden. Tuvimos una crisis en 2009 y la pueden repetir en 2012. En ese entonces, Zelaya culpó a la élite del país de ser la responsable de su salida no solo del poder, sino del territorio hondureño. Calificó el hecho como el resultado de las decisiones tomadas por una dictadura de la oligarquía. Según reportes de la prensa internacional, la denuncia sobre una aparente conspiración contra Porfirio Lobo recaería contra Jorge Canaguati como supuesto instigador. Canaguati es propietario de la organización publicitaria S.A. OPSA, encargada del tiraje de los diarios de El Heraldo, Honduras y La Prensa, los de mayor circulación nacional. En las últimas semanas, Lobo se ha enfrentado con la justicia, cuyos magistrados declararon inconstitucionales algunas medidas promulgadas por el gobierno. NTN 24 con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto en Honduras cuando son las 7 de la mañana, 5 minutos, con Pompeyo Bonilla. Él es ministro de Seguridad del gobierno de Porfirio Lobo. Ministro, buenos días, gracias por estar con nosotros a esta hora en el informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en el continente americano. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor Ronald Ramírez, y a toda la teleaudiencia latinoamericana de Canal Internacional NTN 24. Ministro, los alcances... Es un sí, señor. placer. Gracias, Sí, ministro. Los alcances de estas afirmaciones que ha dado el presidente Porfirio Lobo, ¿qué tan preocupantes son para el gobierno? Bueno, toda situación de este tipo es preocupante para un gobierno y para una sociedad. Nosotros venimos saliendo de los acontecimientos del 2009 y ningún hondureño, ni ninguna buena hondureña o buen nacida quisiera pasar nuevamente la situación con que se inició este gobierno y lo que vivimos en el año 2009, que fue lamentable para todo nuestro pueblo. Quien sufre más en estas situaciones es el pueblo más pobre, cuando a un país se le cancelan todas las cooperaciones internacionales, queda desvinculado prácticamente de la plataforma internacional, tanto de créditos como de relaciones internacionales. Esto no queremos volver a que suceda en nuestro país y nuestro empeño y el empeño de toda la sociedad hondureña es de construir una democracia real. Ministro, ¿tienen ustedes información de inteligencia que compruebe que si hay sectores oscuros o privados y tal como lo ha dicho el presidente Lobo que están interesados en atentar contra su gobierno? Mire, quien maneja este tema es la Oficina de Inteligencia del Gobierno, del Estado. Ellos están en comunicación con el señor presidente de la República. Hoy hemos sido convocados, tanto el ministro de Defensa, el ministro de Seguridad, a una reunión donde se nos va a informar de todas estas situaciones que se están dando. Yo considero que lo que el señor presidente el día de ayer hizo fue poner en evidencia de que tiene conocimiento, de que estén autos, de que se están realizando reuniones con intenciones de grupos y personas que pretenden marcar agenda nacional. En ese sentido, esta acción del señor presidente de la República, según nuestro criterio, aborta las trasnochadas intenciones, si es que se tienen, porque llama a la reflexión, llama a la prudencia, y consideramos que todas estas ideas, si se tienen la intención de concretarlas, no va a ser posible, porque el pueblo hondureño ha madurado sumamente después de los acontecimientos del 2009, la institucionalidad se ha fortalecido, las Fuerzas Armadas es una institución que está en la mejor disposición de fortalecer la democracia en nuestro país, y nosotros, la Policía Nacional, estamos en un proceso de transformación después de las situaciones difíciles que hemos pasado en el año 2011 en nuestra institución, y no vamos
prestarlos a ninguna acción incorrecta contra el Estado. Ministro, ¿genera para ustedes un tipo de preocupación? Ya lo ha dicho usted. ¿Estarían ustedes entonces en alerta, muy atentos a lo que puede ser este encuentro que tienen hoy o en las próximas horas para definir cómo garantizar o evitar posibles acciones como las que se registraron en el año 2009? Definitivamente que sí, y con el mejor de los ánimos de fortalecer la institucionalidad y continuar en este proceso democrático. Recientemente hemos salido de unas elecciones internas que todos los organismos y ONG que vinieron a dar veeduría han considerado que es ejemplar. Lógicamente que hay sus problemitas que se están dando porque todo el mundo pretende ganar en una elección, pero sin embargo la afluencia de la ciudadanía, el pueblo ha dado una muestra de que queremos vivir en democracia. Es más, el pueblo se ha puesto adelante de los liderazgos. El pueblo ha dado un ejemplo y ha dado la ruta que se debe seguir en el proceso democrático en nuestro país, que es el de participación. Fuerzas de derecha, fuerzas de izquierda, de todos los pensamientos ideológicos han asistido a las urnas electorales en un complejo y abierto proceso electoral entre las diferentes tendencias de 3 partidos que fueron elecciones internas. Ministro, ¿tienen ustedes información de quiénes serían esos sectores privados que estarían interesados en hacerle daño al gobierno? Se nos va a informar el día de hoy quiénes son las personas, pero yo considero que todo el mundo está llamado a hacer una reflexión. Ya pasaron los tiempos en que grupos o personas podían marcar la agenda nacional. La agenda nacional tiene que ser discutida por toda la sociedad, tiene que ser discutida en los congresos, en los parlamentos, que es donde se deciden las políticas públicas. Lógicamente que esas políticas públicas deben de socializarse con todos los sectores, porque aquí hay que llegar al punto de equilibrio, lo que es beneficioso para el pueblo sin afectar los intereses de los entes que producen y de las entes que generan riqueza. En ese sentido, nosotros reconocemos que la fuente más llamada a generar empleo, riqueza en un país, es el sector privado. Y es un sector privado actuando con responsabilidad social el que va a dar el crecimiento económico en un país para poder distribuir esa riqueza con equidad entre todos los sectores de la sociedad. Ministro, ya para finalizar, en materia de seguridad, usted es la persona encargada, quien lidera la seguridad en Honduras. ¿Correría algún tipo de peligro la vida del presidente Porfirio Lobo ante estas afirmaciones, teniendo en cuenta los graves antecedentes? Nosotros, los hondureños, hemos transitado todos los problemas a lo largo de la historia por la ruta del diálogo. Cuando se desencadenaron durante la Guerra Fría acontecimientos sangrientos de luchas fratricidas en los países vecinos, en Honduras transitamos la ruta del diálogo y concluimos toda esa etapa llegando al proceso electoral sin derramamientos de sangre ni luchas internas. El único magnicidio que se ha dado en nuestro país fue allá por los años 1860 con el general Santos Guardiola, cuando la capital era en Comayagua. Después de eso, todos los acontecimientos políticos los solucionamos mediante el diálogo y a eso estamos encaminados, a fortalecer la institucionalidad y a fortalecer la democracia con el acompañamiento de países amigos. Yo espero que no se den situaciones irregulares en nuestro país y que sigamos por esa ruta del fortalecimiento democrático. ¿Garantizar la seguridad del presidente Porfirio Lobo entonces? Definitivamente que sí. Está garantizada. En Honduras las Fuerzas Armadas tienen una unidad especial denominada Guardia de Honor Presidencial, que es la que presta la seguridad al presidente de la República. Y como le repito, nuestra historia nos señala que los magnicidios en nuestro país desaparecieron hace muchísimo tiempo. Es Pompeyo Bonilla, ministro de Seguridad del gobierno de Porfirio Lobo en Honduras. Muchas gracias por estar, ministro, a esta hora con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Muy amables ustedes por permitirnos informar a toda la teleaudiencia latinoamericana.